Veamos, seguridad. Joana, no miras que tengo que repetir toda la introducción. No, no se grabó la introducción, no Ok, se la podemos porque cortar. es inspiración pura, no sé si lo puedo repetir. Bien, ok, de acuerdo, no hay problema. Bien, Ya. entonces, el tema es ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Bien, ¿qué implica? ¿Cuál es el alcance de la seguridad y salud en el trabajo? Como ya lo he señalado Joana y lo hemos conversado el día de ayer, mi metodología, cuando yo doy charlas, webinar o algo similar, pues no me interesa que sea un monólogo, porque me resulta no muy interactivo, y más aún con la virtualidad. Entonces, en ese sentido, yo busco la intervención de cada uno de ustedes, la interacción. Por ejemplo, Yaritza, ¿qué se te viene a la mente a ti por seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entenderías? Iván. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yanisa, Sí, buenas hola. noches. Cuéntame, ¿Cómo estás? Yanisa, ¿qué se te viene a la mente si te pregunto qué es seguridad y salud en el trabajo? Creo que lo primordial siempre para un colaborador, el bienestar dentro de la empresa, ¿no? Tanto cuerpo, mente, para que pueda ejercer sus funciones de la manera más correcta, ¿no? Este, Cuando hablamos de seguridad, hablamos de que tiene que, en cualquier parte de la empresa que esté, se debe sentir estemos seguros de que estemos en un ambiente donde no nos va a pasar nada, ¿no? Y salud, este, el bienestar de cada uno de ellos dentro dentro de la empresa, ¿no? Pero para eso hay muchos factores que intervienen dentro de la empresa para que se encuentren ellos con un estado de ánimo que pueda, mantener un nivel de trabajo que nosotros deseamos. Sí, correcto, correcto. Bien, efectivamente, Yaritza, te has acercado muchísimo a lo referente a la seguridad y salud en el trabajo. Y efectivamente, les cuento que cómo nace la seguridad y salud en el trabajo, antes de entrar a la definición que Yaritza ha señalado. La seguridad y salud en el trabajo, pues nace luego de analizar un equilibrio fundamental dentro de la relación laboral. Bien, ustedes saben que como las partes de una relación laboral es, por un lado, el trabajador, por otro lado, el empleador, y claro, ambas partes tienen obligaciones esenciales, neurálgicas, inherentes. Por ejemplo, la obligación inherente del trabajador es la prestación del servicio para el cual se te contrató. Y la obligación inherente, neurálgica, esencial del empleador es el pago de la contraprestación. Bien, entonces, por mucho tiempo se ha considerado que hay un equilibrio, hay una simetría entre ambas partes, porque uno presta un servicio contratado y el otro le paga la remuneración pactada por ese servicio. Bien, entonces, luego de un análisis, pues se determinó que eso no es correcto. No hay una paridad, no hay una simetría. ¿Por qué motivo? Porque el trabajador no solamente pone la prestación del servicio, no solamente brinda la prestación del servicio para el cual se le contrató, sino que agrega algo adicional, algo intangible, como lo es exponerse ante los peligros y riesgos que existen en el centro de trabajo para desarrollar ese servicio. Por ejemplo, yo contrato a un soldador para que esté en mi taller de electromecánica, para que esté soldando, me repare herramientas, realice actividades metalúrgicas, ¿bien? Pero claro, el soldador no solamente va a soldar, el soldador por el simple hecho de soldar, ¿bien? Por la mera acción de soldar, pues le puede caer una esquirla en el ojo, se puede quemar, puede haber una lesión a su integridad física. Aquel trabajador que yo contrato para que me realice la pintura de todo mi techo, pues se puede caer, puede clavarse, puede generarse una, no sé, dependiendo de la pintura, una intoxicación quizás. Entonces,
Queda claro que el trabajador no solamente vende servicios, sino que se pone o se expone ante los peligros y riesgos que existen en todo centro de trabajo. Y es por eso que el Estado le obliga o le imprime al empleador, a todos los empleadores, unas obligaciones que tiene como finalidad lo que decía su compañera Yanisa, acciones necesarias para que el centro de trabajo sea seguro, para poder eliminar los peligros y riesgos o para poder mitigar, reducir las posibilidades de que un trabajador se dañe su integridad física en el mismo desarrollo de la actividad contratada. Es decir, busca que el centro de trabajo sea seguro y por consiguiente que el trabajador, así como sale de su casa, pues retorne a su casa con su familia, porque el trabajo es un medio para, es un instrumento para lograr sus metas personales, familiares, etcétera. El trabajo no debe ser una situación que exponga o ponga en peligro tu integridad física o incluso tu vida. Bien, entonces en base a eso es que nace la seguridad y salud en trabajo, ¿bien? Y es definida la seguridad y salud en trabajo como un conjunto de normas básicas, de lineamientos, que tiene una orientación, una finalidad, un objetivo, una meta. ¿Cuál es? Tener cero incidencias, reducir los accidentes, riesgos y enfermedades. ¿Por qué? Porque si yo reduzco los riesgos y las enfermedades, reduciré la probabilidad de que me genere una afectación física como trabajador. Bien. Entonces, esta es un poco la base legal, pero lo que me interesa que ustedes tengan mapeado es el marco normativo general, que es la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, su reglamento, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, bien, correcto, y eh, determinadas normas sectoriales. Bien, vemos que hay normas sectoriales como por ejemplo industria, hidrocarburos tiene sus normas, agricultura, la pesca, electricidad tiene sus normas, minería. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que la ley de seguridad del trabajo establece los lineamientos para que el centro de trabajo sea seguro. Ahora, la pregunta que yo les hago, por ejemplo, Lady, ¿por qué motivo existen normas sectoriales que también establecen lineamientos sobre seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ello es necesario? ¿No basta con una ley general, como es la ley de seguridad en un trabajo? ¿Qué opina, Lady? ¿Tú sí? ¿Qué opinas? ¿Por qué es necesario normas sectoriales, normas especializadas que establezcan lineamientos para ese tipo de actividad y no basta con los lineamientos contenidos en la ley 29783? ¿Qué opinan? ¿Será? Yanisa, A ver, creo que, a ver, mi esposo trabaja en el área de electricista, ¿correcto? linie- el liniero, y siempre a él le dan charlas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, él siempre viene y más o menos yo lo veo así como un factor de que son aspectos o es una información precisa que a ellos les dan qué es lo que deben de usar o cómo deben de realizar esos trabajos con equipos que realmente los puedan proteger. O sea, creo que va más a profundidad, mejor dicho, ¿no? Porque la ley de trabajo, la ley de seguridad de trabajo nos indica todos los lineamientos, pero creo que esto por sectores ya es un poco más profundo. Viene y me más o menos me cuenta que le brindaron orientaciones de qué deben de hacer y qué no, cómo lo deben de trabajar, de qué manera se debe hacer. No sé si va por ahí, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Yanisa. ¿Alguien más? Doctor, ¿Alguien más? doctor, Samuel.
Sí, buenas Buenas noches. noches, Samuel, un gusto. No crees o creemos que es en función a la naturaleza de la actividad, porque no es lo mismo trabajar en construcción civil, en una minera, como dijo la colega, que en una empresa, por ejemplo, de servicios, ¿no? Entonces, la naturaleza misma de la actividad que se hace genera, pues, que se sea más específico en estas normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajador. Es mi opinión, doctor. Perfecto, muchas gracias, Yanisa, Samuel. Efectivamente, es necesario normas sectoriales, lineamientos específicos, sí, porque la norma sectorial, general te va a decir, bueno, el empleador tiene que tener un comité de seguridad en el trabajo, tener un reglamento interno de seguridad, capacitar y todo, pero eso es para los aspectos generales. Bien, como ya he señalado, en un centro de trabajo existen peligros y riesgos, pero eso también va a depender de la actividad económica. De hecho, al día de hoy existen actividades económicas empresariales que son consideradas como alto riesgo, como hay actividades que no son consideradas como alto riesgo. Bien, entonces, obviamente, los trabajadores que laboran, por ejemplo, en electricidad, por ejemplo, que están en cuadrillas yendo la línea de tensión de baja, media o alta tensión, no están expuestos a los mismos peligros y riesgos que le pueden generar una afectación que, por ejemplo, el minero, que está metido en socavón, que está metido en la mina, aspirando todos los materiales, todos los minerales. Bien, entonces la exposición es totalmente diferente y es por eso que es necesario establecer lineamientos sectoriales especializados para abordar, como bien lo han señalado ustedes, cada una de las necesidades independientes de cada sector económico. Bien, a ese nivel busca la seguridad en el trabajo, ser general y también ser específico. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta lo que he señalado, los peligros y riesgos dentro del centro de trabajo, yo les pregunto, ¿a quiénes protege la normativa de seguridad en un trabajo? ¿A quién yo, o sea, yo tengo que implementar lineamientos para hacer el lugar del centro de trabajo más seguro? ¿A quiénes protege? ¿Solo a los trabajadores? ¿Qué opinas? Samuel, por ejemplo, ¿qué opinas? Claro, protege realmente dentro de la estructura del término de trabajadores, puede ser también a los directivos, ¿no? A los Ya, trabajadores en sí, ¿no? ¿Por perfecto. qué? Porque es una organización, pues, ¿no? Es una institución que hay que proteger a todos los entes que componen esta organización, digo yo, doctor, Ya, ¿no? ok. Y yo te pregunto, Samuel, ¿y al practicante? No tiene una relación laboral, es un practicante, es una modalidad formativa. Y al vigilante, ese que es tercero, que pertenece a otra empresa, a G4S, a Prosegur, ¿no? Que le brinde el Ujú. servicio de vigilancia, pero que no esté en la planilla de tu empresa, está en la planilla de otra empresa. ¿Qué Claro, opinas? A la esos función. también se les aplica o les da el alcance los lineamientos que la empresa establezca para ser un centro de trabajo seguro. Bueno, usted aquí me está hablando de especie de tercerización, ¿verdad, doctor? Correcto, Entonces, bueno, igual el practicante. claro, eso ocurre bueno, a responsabilidad de la empresa con la que la original donde trabaja el vigilante, como dice usted, Ujú, eh, pertenece, pues, ¿no? Porque no pertenece remunerativamente y directamente a la empresa para la que trabaja, sino de la empresa que da esos servicios. correcto. Doctor, Hola, Zoila. disculpe, no, A ya ver, Doctor, ni, sí, Yanisa, justamente, permíteme que Zoila levantó primero la mano. Paso ya, ok. contigo luego, por favor. gracias, muchas gracias. Yo creo que cuando se terciariza o se genera un practicante, Ajá, existe un contrato y en ese correcto. contrato existe también un seguro para el practicante. Entonces, Correcto. cuando la empresa está formalmente constituida, porque normalmente en nuestro país, bueno, hay bastante abuso en este sentido del practicante o del tercero. Pero si la empresa realmente es formal, va a pedir su SCTR al terciarizado, va a pedir la formalidad para protegerse ella misma, porque de lo contrario yo creo que sería solidariamente responsable porque las actividades se van a realizar en su local. O sea, no es tampoco ajeno, tan fácil de decir, viene un tercero que se encargue el tercero. No, es responsabilidad del empleador verificar que reúna todas las condiciones para hacer el trabajo y darle el pase correspondiente, pienso yo.
Gracias. Perfecto, muchas gracias, Zoila. Muy interesante lo que señalas. Yanisa, perdóname, tenía que dar. Zoila Y levantó primero la mano. no se preocupe, sí. Mire, le comento. Al ejemplo que le estaba dando del liniero, que es mi esposo, cada vez que hacen servicios o mantenimiento a esos postes inmensos, esos cables inmensos que están en la parte de arriba, la empresa hace que les hace firmar un documento antes de empezar a realizar los trabajos a todo el equipo que empieza a hacer este trabajo destinado por la empresa, ¿no? Aparte del contrato que ellos firman sabiendo cuál es su responsabilidad, hay un documento por medio que cada vez que vayan a hacer funciones de riesgo, firmas un documento. Sí, 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 o sea, eso no es, o sea, a ver, ese documento no es lo que se conoce como un ATS. Bien, es un documento denominado ATS, es autorización de trabajo, ¿no? Donde el trabajador, antes de realizar la operación, de acuerdo a los lineamientos del sector eléctrico, pues tienen que hacerle un repaso de las operaciones que va a realizar, la medida de control crítica. Por ejemplo, una medida de control crítica. Señores, antes de subir, antes de que ustedes, que es operario, monte la escalera, el conductor tiene que verificar que esté bien puesta la escalera o el brazo hidráulico que va a subir la canastilla. Hay que verificar, por ejemplo, que se coloque el puesto a tierra. Si no está el puesto a tierra, olvídate, ese es un control crítico y tu esposo tiene que saber, o sea, ellos antes de tienen que estar, se hace esto, recién, donde tengas un doble check en cada uno de esos pasos, puedes hacer operación. Antes no. Si lo haces, sería un acto inseguro. Bien, en el tema eléctrico son muy minuciosos. De hecho, en el tema eléctrico me sorprende porque tú, cuando ves una cabina de electricidad, tú vas a ver un candado de un color donde lo ponen o donde va el interruptor, ¿no? Para subir y bajar como una cuchilla, ¿no? Es como que en tu casa, en las cuchillas, tengas un interruptor, tengas tú un candado. Bien, claro, acá tienen un candado de un color, aparte tienen otro candado de otro color. ¿Por qué motivo? Porque lamentablemente lo que ha pasado es, en muchas ocasiones, es que se está realizando operaciones de mantenimiento en una línea de baja o alta tensión. Para eso tienes que desactivar la línea. Entonces lo que se hace es, se baja. Bien, se llama Enosa, bájalo por favor, vamos a hacer mantenimiento acá, corta la electricidad, el suministro, perfecto, todo coordinado. Y una vez que se baja, se ponen los candados, se pone otro, se pone otro. ¿Para qué? Para que no venga un trabajador distraído y diga, oye, acá hay un, mira, está la cuchilla abajo, mejor la subo porque te está afectando algo seguro y voy a ser el héroe de la empresa. Claro, esa persona no sabía que están haciendo mantenimiento. La prende, 3 personas muertas. Es como, por ejemplo, en tu casa, bajas la cuchilla porque vas a hacer un trabajo. Tu esposo, por ejemplo, va a hacer un trabajo en un zócate o un trabajo ahí en un sistema eléctrico. Tú tienes que bajar la cuchilla. Entonces, obviamente, por ejemplo, llego yo, soy tu hijo o soy tu hermano, yo ni he enterado, paso por la cocina, veo la cuchilla abajo y digo, oye, no hay luz. De repente, ¿por qué? Por eso no hay luz, pues, ¿no? Voy a ver la cuchilla, oye, está abajo, la levanto, tu esposo electrocutado. Ese tipo de situaciones genera alineamientos. Se aplican medidas, son medidas de prevención, medidas de control, medidas administrativas. Y es por eso que lo que hace tu esposo es correcto. O sea, ese es el procedimiento regular. Eso es el procedimiento para que un trabajo, una actividad sea considerada como segura. Pero un poco yendo a la pregunta inicial que hice. Yo les decía, ok, hablamos del centro de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque en todos lados, incluso donde estoy yo ahorita o donde están ustedes ahorita, hay peligros y riesgos. Esos peligros y riesgos van a ocasionarles, tienen la potencia o la probabilidad de que ustedes ocasionen una afectación. Por ejemplo, en pandemia, cuando muchos de ustedes aplicaron la virtualidad, bien, nos encerraron a todos en el 2020, lamentablemente, y todos hacíamos trabajo remoto en la medida de lo posible. Todos implementamos una pequeña oficina en casa. Bien, y claro, ¿qué sucedía? Que, por ejemplo, tú estabas en casa, estabas trabajando y se sonaba la lavadora o sonaba algo en la casa o de repente estás cocinando y trabajando y si hueles que se te quema el arroz, se te quema la cebolla y los ajos para hacer la base de toda cocina peruana
y vas corriendo, ¿no? Y te tropiezas y te golpeas la pierna. Perfecto. O sea, se dan cuenta que en todos lados, en todos los espacios físicos, existen peligros y riesgos que pueden afectar la integridad física de la persona. Si ustedes, por ejemplo, en su oficina que implementaron en casa, tenían, no sé, un vaso con el café e incluso comían sus alimentos en el escritorio, pues podía generar un accidente porque se podía derramar el café o el agua que estaban tomando, podían generar una electrocución y se podían electrocutar. Ustedes mismos en su casa, cuando implementaron el trabajo remoto, cuando enchufaban, pues podía ser el caso que sobrecargaban las fuentes de energía y podía hacer chispas o podía generar una electrocución. Entonces se dan cuenta que en todos lados, no es un tema de la empresa A, la empresa B, no, en todos lados existen peligros y riesgos. Entonces la idea es que se apliquen medidas de prevención como las que te comentaba con el caso de tu esposo, en el caso del sector eléctrico, para mitigar o eliminar los peligros y riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades ocupacionales. Bien, entonces la pregunta que yo hacía es, ok, ¿esas medidas solamente tienen como finalidad proteger a los trabajadores o yo puedo también proteger al practicante o al trabajador tercero que no labora en la empresa, que no está en la planilla de la empresa, sino en la otra empresa? Olvídense los seguros. Pues la respuesta es sí. Claro que sí, señores, señoras. ¿Por qué? Porque si hablamos que los peligros y riesgos que pueden causar accidentes o enfermedades que implican una afectación física a las personas están en los espacios físicos, ¿bien? Eso implica que si tú estás en una oficina donde hay peligros y riesgos, tú tienes a tu escritorio a la izquierda y tienes a un practicante a tu derecha, tú eres administrador, tienes un asistente administrativo a tu derecha, ambos que están en una oficina no están expuestos los dos a los peligros y riesgos que se encuentran en esa oficina. Sí, claro que sí. Hay un tomacorriente pelado que no tiene mantenimiento. Tanto tú como el practicante están expuestos a ese peligro. Sí, claro que sí. Bien. ¿Por qué? Porque la electricidad no va a discriminar. Ah, no, tú como eres practicante, a ti no te afecto, solamente voy a afectar a los trabajadores. Y se desvía y se va el trabajador. No. Igual el vigilante. El vigilante es un personal tercero. No está en la planilla de la empresa. Es derivado de un contrato de intermediación, de tercerización. Hay seguros, hay responsabilidad. La pregunta es, las medidas que yo implemente en mi empresa también tienen que estar destinadas a proteger a esa persona. ¿Por qué? Porque también tengo responsabilidad, pues. Ahí va el tema de la responsabilidad, porque también soy responsable. El tercero está brindándome un servicio a mí, en mi empresa, donde yo tengo la acción de dominio y control. Yo no puedo decir, ah, no, como no es mi planilla, no, para nada, ¿no? Vemos, por ejemplo, así es, Samuel señala, la seguridad, infraestructura y ambiente para todos. Exactamente, Samuel. Exactamente. Las medidas de seguridad están orientadas tanto para proteger a los proveedores que ingresan, a las visitas que ingresan, a las modalidades formativas, al practicante, a los locadores, a los trabajadores e incluso a los trabajadores terceros. Claro que sí. Todas mis medidas. Es, por ejemplo, tú tienes una fábrica y en esa fábrica tú has implementado tus lineamientos de que toda persona que ingrese ahí, todos los trabajadores que ingresen ahí tienen que ponerse casco y botas punta de acero, tus medidas de seguridad. Nadie puede ingresar si es que no tienes esos implementos. Ya, pero y siente una visita porque quiere inspeccionar la empresa, tú le vas a decir, ah, no, tú sí puedes entrar porque tú no eres trabajador, a ti no te va a pasar nada. No, no, que tú eres un tercero, no te va a pasar nada. Hay eso, te puedes quemar todo, pero no te va a afectar a ti. Le puede afectar a mi trabajador, no a ti. ¿No? Que yo tenga, por ejemplo, proveedores, igual, tanto mi visita, mis proveedores, yo les tengo que exigir, hey, señor, ¿quieres ingresar acá? ¿Dónde está tu casco? No, no me dieron, la empresa donde yo trabajo no me dio, lo siento, no puedes ingresar. Por último, si necesito con urgencia esos productos del proveedor, que me trae el proveedor, no tiene el casco, no tiene las medidas de seguridad, lo que hago yo es, como empresa, porque necesito que ingrese, yo le entrego provisionalmente. Toma, acá tengo cascos de otro color para las visitas. Toma el guardapolvo, toma los guantes, toma las gafas, toma los auriculares porque hay mucho ruido donde vas a entrar. Toma las botas punta de acero. Bien, y luego obviamente sales y me las devuelves. Y yo lo que voy a hacer es decirle a mi proveedor, oye, la próxima vez yo te informo que tengo medidas de seguridad y la próxima vez que tú envíes a alguien, pues tráelo con estas son mis medidas de seguridad. Si no vienen con esa medida de seguridad, lo siento, no lo voy a poder dejar entrar. Y te voy a aplicar a ti una penalidad, porque estás incumpliendo mi medida de seguridad. Igual, cuando llegue el contratista que les hace un servicio a la empresa, por ejemplo, de tarrajeo de pared,
Bien. Y obviamente, pues el de la empresa tiene que verificar que los trabajadores que traiga la otra empresa que le va a brindar el servicio, bien, pues tengan casco, si van a soldar, tengan las mascarillas, si van a hacer trabajos en altura, tengan su andamio debidamente colocado con las medidas de seguridad correspondientes, que tengan ese CTR. Yo le puedo exigir al contratista eso, y si no te gusta, me busco otro contratista. Y si no te gusta, pues si tú los traes un día, yo te paralizo la obra. ¿Te vas a demorar? Sí, pero yo te avisé que son mis lineamientos. Si tú ingresas a mi ámbito de dominio, mi empresa, te tienes que acomodar a mi lineamiento de seguridad. Bien, José Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Un aporte a este tema Cuéntanos. muy interesante, tanto como para nosotros los administradores, como para la parte legal de la empresa. Bien, en esta parte que exigimos de que nuestros contratistas, proveedores de servicios y vengan con los EPP adecuados, consideremos que en la relación contractual, en el contrato suscrito de servicios de locación, establece que tienen que usar los EPP y en la estructura de costos del servicio, estos EPP, yo como contratante, voy a considerar los costos de estos EPP. Entonces, por lo tanto, si el que va a hacer el servicio no viene con los EPP, está tipificado la penalidad y el descuento y todo lo que pueda ser sancionable, ¿no? Entonces, Claro. es importante que nosotros como administradores y también como el del área logística elaboremos unos adecuados términos de referencia, porque es ahí donde surgen los problemas con los contratistas, cuando no se consideran adecuadamente los EPP, la calidad y el APP adecuado para lo que se va a realizar. Este era un aporte. Perfecto, Bruno. José Luis. Tal cual, coincido plenamente. Más que TDR, yo te diría contrato, porque si quieres aplicar penalidades, va al contrato. Bien, entonces, sí, efectivamente, ustedes como administradores, como gerentes, como dueños de empresa, bien, tienen toda la facultad. Si ustedes quieren contratar a un contratista para que les haga un servicio, una obra civil, pues ustedes ponen las condiciones de seguridad. Bien. ¿Por qué? Porque mañana más tarde se muere un trabajador del contratista en tu empresa. Tú también eres el responsable. También eres responsable. Y van por tu cabeza. Entonces, definitivamente, tú tienes toda la facultad de exigirle al contratista, obviamente, como señala José Luis, en un contrato debidamente tallado, tú le tienes que exigir, ok, al momento de que del ingreso, todos tienen que traerme su póliza de SSTR vigente. El que no traiga su póliza vigente de SSTR no entra. Perfecto. Todos tienen que venir con su casco. Perfecto. Claro, ¿esto qué va a generar? Que ahuyentes al contratista informal. Ese es un punto que a veces se diferencia lo legal y lo no legal. ¿Por qué motivo? Porque claro, muchas veces me dicen, no, pues, si la empresa tal y tal los contratan y nunca ha pasado nada. Sí, nunca ha pasado nada, gracias a Dios. ¿Y si pasa? El hecho de que otras empresas lo hagan no significa que sea lo correcto, que sea lo recomendable. Obviamente el contratista, si tú le vas a exigir STR, casco y todo, pues te va a aumentar, te va a trasladar ese costo a ti en la facturación. Entonces, el empresario, ustedes, como administradores, como gerentes, como dueños de empresa, tienen que valorar, que yo a veces yo sé que eso es lo más difícil, que el gasto inmediato es mucho más barato que el gasto a corto o el costo a mediano o largo plazo si hay un accidente de trabajo. Es mucho más barato. No, que me vino 100 soles más. Sí, pero ¿cuánto pagarías si es que se te muere el trabajador ahí? ¿Cuánto pagarías si es que cuando estás realizando trabajos justo llega un inspector de la SUNAFIL y advierte que esos trabajadores no tienen línea de vida, no tienen casco? Te pueden multar, definitivamente. Y la multa son mínimo 10.000 soles, mínimo, porque son obligaciones graves en materia de seguridad de trabajo y tolerancia cero. Obviamente, el gasto inmediato puede ser un poco mayor al ordinario, pero ahora ya vas a contratar una empresa formal, una empresa que te dice, José Luis, señores, aquí está mi SSTR, acá está la póliza, te la envío, todos mis trabajadores están en la planilla, aquí está, he pagado mi remuneración, mis beneficios sociales a todos mis trabajadores, todos llegan con
EPP adecuadamente y todo se realiza dentro del plazo. Ok, no te voy a aplicar penalidad, no te voy a aplicar. Y claro, ante esa situación, nada está libre de que sea, si tú cumples con eso, no implica que no van a suceder accidentes. Pero claro, te encuentran en un mejor escenario legalmente hablando. Eso a mí me ayuda muchísimo para decir que tú has actuado con la diligencia ordinaria. Y obviamente el accidente puede existir, porque siempre está latente ahí. Cuando la vía se quiere torcer, se tuerce. Me ha pasado, por ejemplo, y es algo que siempre se lo cuentan mis clientes, ¿no? No, doctor, lo que pasa es que el vida ley, el seguro de vida que es obligatorio a nivel laboral, eh, yo lo hago después de cada quincena y ahí agrupo y hago un solo pago. Y si el que ingresó el primero, no, espero hasta el 15. Pasó que contrataron un trabajador el 1 de marzo. El 3 de marzo se murió por un accidente de trabajo. La familia dijo, pucha, una pena, lástima. Bueno, empleador, pásame la póliza de SSTR, de vida ley, para activar la prestación de salud, la prestación de vida. La empresa no lo tenía. Entonces, a mí el gerente me dice, pero ¿cómo iba a saber si es que yo toda la vida he agrupado para una facilidad administrativa, agrupar todas las contrataciones que hago de la primera quincena del mes para hacer una sola póliza y no estar todos los días ingresa uno? Claro, ¿es un gasto administrativo? Sí, claro que sí, pero es algo necesario, porque cuando la vida se quiere torcer, se tuerce, señores. Había un 1% de probabilidad, sucedió, y la empresa tenía que pagar 33 remuneraciones, porque esa es la prestación ante un accidente de trabajo. 2 días de trabajo tenía. Pasa, pasa, pero como bien señala José Luis y sus compañeros, pues efectivamente ustedes tienen todas las herramientas para poder exigirle a sus proveedores esta situación. Y insisto con esto, la seguridad de un trabajo implica una protección a todas las personas que ingresan dentro de tu ámbito de control, ¿correcto? Bien, señores, seguimos. Entonces, claro, aquí hablamos que la seguridad en un trabajo. José Luis, tienes la mano levantada. No sé si quieres ir a intervenir o la dejaste levantada. Yo. Bueno, Yanisa, perdón, ¿quieres Sí, acotar intervenir? algo más, sí, a lo que estamos hablando. Perfecto. Es importante tener y ser conscientes de que cada uno es responsable de lo que nos puede pasar dentro de una empresa. Porque cuando ingresamos a trabajar, yo recuerdo en DP World, antes Neptunia, yo trabajaba en el área de facturación, pero Ujú. para poder irnos hasta el almacén, habían reglas que nadie podía pasar sin los instrumentos de EPP. Incluso había una señalización de vía de acceso para poder llegar hasta ese punto. Pero algo importante también, recuerdo que entraron, habían nuevas personas que ingresaron ese día en la cual yo me trasladaba, pero el vigilante, el de seguridad, estaba en un sitio y le regresa. Entonces, todas las personas que están dentro del trabajo, como ellos, son indispensables porque saben que no pueden pasar. Lo regresan y de inmediatamente ellos tuvieron que sí o sí colocarse la seguridad, todos los materiales de seguridad y poder pasar tranquilamente. Por eso les digo que es sumamente responsabilidad de cada uno de nosotros a actuar de tal manera de que tú estés seguro dentro de la empresa, porque hay muchas personas que no quieren hacerlo. Lo he visto, lo he vivido y no desean o les causa molestia, no sé, pero es algo importante, ¿no? A eso Sí, sí, quería acotar, ¿no? definitivamente, Yanisa, todo lo que tú dices es correcto. Pasa. Insisto con esto, los sistemas de la medida de prevención, los sistemas de gestión de seguridad en un trabajo, no son perfectos. Los accidentes siempre van a ocurrir, lamentablemente, en mayor o menor medida, en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, por ende lo que creamos también es imperfecto. Siempre, por eso en seguridad en un trabajo se habla de mejora continua. Lo importante es mejorar constantemente. Y tú has dicho algo muy importante y es que se requiere mucho la participación de los trabajadores. Bien, de nada sirve que un empleador implemente todas las medidas de seguridad si es que el trabajador no las sigue. Muchos de los accidentes se generan por un acto subestándar, no por una condición subestándar. La condición es que el empleador no ha cumplido con
dar los CPP, capacitar, ¿no? El acto subestándar es que la acción realizada por el trabajador cuando realiza el trabajo es insegura, ¿bien? Es como, por ejemplo, un acto inseguro es que tu esposo haga las operaciones sin el ATS, sin tener la reunión previa, la charla de 5 minutos. Eso es un acto inseguro, ¿bien? Una condición insegura o subestándar es que, por ejemplo, tu esposo forme parte de una cuadrilla y realiza actividades sin EPP, la escalera en mal estado, sin línea de vida, sin haber verificado que han colocado el puesto a tierra. Eso es parte del empleador. Pero pese a eso, insisto con esto, la participación de los trabajadores e involucrarse es muy importante. Pero eso es lo más difícil en seguridad en un trabajo. ¿Por qué motivo? Porque el implementar una cultura de prevención en los trabajadores es sumamente complicado. Nos gana el criollismo, nos gana el, así lo hago más rápido, me da calor, me voy a demorar más. Bien, a mí nunca me va a pasar nada. Ese exceso de confianza es lo que se genera, es lo que genera, es lo que alimenta el accidente de trabajo. Bien, me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, doy una charla sobre seguridad de un trabajo, un poco viendo los lineamientos de seguridad en una empresa, y claro, me tocan sectores económicos que son complicados. Por ejemplo, un taller, una agrícola, donde había un taller de electromecánica, y había un soldador que me decía, de 65 años, me decía, y usted es muchacho, en ese entonces tenía 30 años, ahora tengo 36. Usted muchacho, ¿todo cuántos años tiene? 30, le digo. Yo tengo 35 años soldando, nunca me ha pasado nada. No uso mascarilla, no uso el delantal de cuero, no utilizo guantes porque da calor, es insoportable, me demoro más. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que a las semanas siguientes me llaman, porque me llaman cuando hay accidentes y yo tengo que ir a ver situaciones muy desgarradoras. Y me llaman y me dicen, había un accidente en la empresa y lo que me indican es que en el taller de soldadura, pues un trabajador, pues que no usaba su careta, pese a que se la había entregado, estaba nuevecita, la tenía al costado. Estaba soldando, saltó una esquirla incandescente, calientísima. Le entró al globo ocular derecho, se lo derritió. Perdió la vista del ojo derecho inmediatamente. Hoy por hoy ese señor es jefe de seguridad. Bueno, es el presidente, no es jefe de seguridad, es el presidente del Comité de Seguridad en un Trabajo. Es el referente en seguridad. Es el que le dice la vida a los trabajadores cuando lo ve realizando trabajo de soldadura sin su equipo de protección. Y todo el mundo lo respeta. La pregunta es, ¿por qué tenemos que aprender en base a un estímulo negativo que afecta a nuestra integridad física? ¿Por qué el señor no lo pudo aprender sin recibir, sin perder la visión de un ojo? Entonces, es muy difícil. Voy a poner un ejemplo claro, el COVID, que fue terrible. Mucha gente salía a discotecas, hasta que lamentablemente el COVID entró a su casa, mató a su familia. Ha sido terrible. Recién ahí tú veías a esa persona, no, la mascarilla, el distanciamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que aprender y exponer nuestra integridad física para poder aprender? No, no vayas a fiestas, distanciamiento. No, a mí no me pasa nada, no. No, esos son para tontos. El vivo, el criollo, el latino. En otros países la cultura de prevención es, tú no trabajas si es que no realizas tu trabajo seguro. Se lo toma muy en serio, porque lamentablemente, señores, señoras, ha muerto mucha gente en accidentes de trabajo y se lo toma muy en cuenta. Bien, entonces, claro, aquí la idea con la seguridad de un trabajo, perdóname, José Luis, me dejé llevar. Cuéntanos. Bien, cuando mencionabas, Bruno, que dictas charlas a empresas por un tema de consultoría, igual yo también, por la labor que realizo, también dicto charlas al inicio de la labor y empiezo esta introducción. Señores, esta ley la crearon, la hicieron ustedes, los trabajadores, por un tema de la OIT, porque ya estaba muy precario el trabajo y llamó a los trabajadores, empresa y Estado, pónganse de acuerdo y hagamos esta ley. Si nosotros los trabajadores hemos hecho esta ley, ¿por qué nos incomodamos en cumplirla? Porque esta ley ha sido para mejorar nuestra calidad de vida, mejorar las condiciones de trabajo, hacer un trabajo seguro. Si nos accidentamos, tener una
cobertura previsional accidental y atención médica. Entonces trato de llevarlos a ellos como que sean autores y que la ley les pertenece. Cambiarles ese chip y obviamente, pues, ¿no? Insertarles el tema de la seguridad basada por el comportamiento, ¿no? Ese es un tema. Perfecto, perfecto. Sí, 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 definitivamente tienes toda la razón, José Luis. Entonces, claro, o sea, la idea de la seguridad del trabajo es quien de generar en los trabajadores esta cultura de prevención, ¿no? Incluso hay empresas que me han sorprendido que quieren inculcar este deber de prevención, este chip en los trabajadores, donde he visto que utilizan incluso la psicología. Muy interesante, por ejemplo, en los baños de los hombres colocan a la altura promedio del urinario, colocan un letrero, ¿no? La seguridad es primero. Si vas a soldar, usa esto. Igual en lavatorios, por todos lados, seguridad y salud en trabajo, tu seguridad prima, si vas a hacer esto, antes utiliza el casco, o sea, mensajes en lugares donde pasas parte de tu jornada laboral. O sea, tú estás orinando en el urinario y estás leyendo inconscientemente, estás mirando la pared, pensando en mil cosas, pero tu vista está mirando, tú inconscientemente estás leyendo lo que dice. ¿Y esto qué genera? Que mañana más tarde, con la constancia de ir al baño y leer y leer y leer y leer, se te genera un Pepe Grillo en el oído que cuando tú quieras empezar tu trabajo de soldadura y quieras empezar a hacerlo sin ponerte la careta y tu indumentaria, un Pepe Grillo te va a decir, oye, te vas a sentir raro. Tú dices, oye, hay algo que no cuadra. Porque ya está Pepe Grillo diciéndote, oye, tu seguridad prima, antes de ponte esto. Entonces, inmediatamente, pero yo lo he visto, ¿no? Y me ha sorprendido porque ha funcionado. Pero son medidas que lo que se busca es generar una cultura de prevención en los trabajadores y por ende el empleador tiene un deber de prevención. Y por eso implementa una serie de medidas. Dentro de esas medidas de los que componen el sistema de gestión de seguridad en un trabajo, es en primer término tener un reglamento interno de seguridad en un trabajo, que es básicamente donde se establecen las reglas de juego sobre cómo hacer un trabajo seguro. Bien, Yanis, en este caso, por ejemplo, aquí vas a encontrar todos los trabajos de alta tensión, ahí se va a detallar cuál es el procedimiento, el paso a paso a seguir por cada uno de los trabajadores para una determinada actividad. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, la conformación del Comité de Seguridad en un Trabajo, que es una obligación para todas las empresas que tienen de 20 a más trabajadores y las que tienen de menos de 20, de 19 a 1, pues deben tener un supervisor de seguridad. Bien, su comité o el supervisor de seguridad es un ámbito, es un elemento neurálgico, vital, importantísimo. Sin eso no hay un sistema. El empleador no puede implementar un sistema de gestión de seguridad en un trabajo. ¿Por qué motivo? Porque el comité te aprueba el reglamento. El comité te aprueba tu programa anual de seguridad. Te va a aprobar tu mapa de riesgos, tu IPRC, que son otros documentos importantes. Entonces, si tú no tienes un comité, el resto de documentos no pueden ser, no son válidos. Bien, doctor, pero ya los socialicé con todos los trabajadores, ¿no? La SUNAFIL te va a decir, lo siento, no tienes un comité. Y esos documentos tienen que ser aprobados por el comité. O por último, si tu comité está mal conformado, que también es un dato importante que tienen que tener ustedes, cómo conformar y elegir un comité de seguridad en un trabajo. Si está mal conformado, la SUNAFIL te lo va a revisar el libro de actas de elección y constitución del comité y va a decir tu comité es inválido. Por consiguiente, tú no tienes comité, es nulo. Y al no tener comité, no tienes RIS, Reglamento de Seguridad en un Trabajo, no tienes programa anual de seguridad en un trabajo, no tienes mapa de riesgos, no tienes IPRC, no tienes nada. Y te van a multar por cada una de las cosas. Y son grandes las multas, son cuantiosas. Bien, tenemos la aplicación de medidas de protección con EPP, por ejemplo. Bien, las constantes capacitaciones son elementos fundamentales, lo que se conoce como formación de los trabajadores constantemente. Bien, luego vemos el Comité de Seguridad en un Trabajo. ¿Qué es un Comité de Seguridad en un Trabajo? Es el órgano paritario, el órgano vivo por excelencia y más relevante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien. ¿De qué va esto? Está conformado por representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Ojo, señores, no es un sindicato, no confundan, porque muchas veces he visto que dice, no, yo soy miembro del comité, voy a ejercer labores de sindicales. No, tiene una finalidad y naturaleza totalmente distinta. Está orientado a
poder ayudar al empleador y a los trabajadores a que se pueda implementar un sistema de gestión adecuado dentro de la empresa. Bien, ¿debo contar con un comité? Sí, todas las empresas que tienen de 20 a más trabajadores deben tener un comité de seguridad del trabajo conformado por 4 miembros titulares. Esos 4 miembros titulares son 2 titulares que representen al empleador y 2 trabajadores, 2 miembros que son representantes de los trabajadores. Por eso que tiene que haber un proceso electoral para elegir a los representantes de los trabajadores. Doctor, ¿y cómo se eligen los representantes del empleador? Fácil, a dedo, a dedocracia. ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores de confianza que tengan declarado la empresa en el registro. Bien. ¿Cómo se instala? ¿Cómo elijo los miembros? Ya lo hemos comentado. ¿Cómo se instala el comité? Mediante una reunión. ¿Qué actividades debe realizar el comité? Pues el comité va a supervisar al empleador para que se cumplan las medidas de seguridad. El comité va a investigar accidentes. Por eso es que es muy importante el comité, porque investigar accidentes resulta ser sumamente relevante. Bien, por ejemplo, Yanis, ¿por qué motivo consideras tú que investigar accidentes es muy importante? Disculpen si hay gritos de fondo, señores, pero están jugando la Alianza. Yo soy de la U, pero hay vecinos que son de la Alianza. Disculpen si se escucha el ruido de fondo. Yanisa, cuéntame, ¿por qué es importante investigar accidentes? Porque a través de esa investigación vamos a llegar a la profundidad del hecho, a cómo ocurrió ese hecho. Perfecto. Vas a determinar la causa, las causas básicas y Exacto, las causas inmediatas que generaron el accidente. Bien, exacto. y tú sabiendo cuáles son los motivos o cuáles son las causas del accidente, sabes que falló, porque un accidente es una falla en tu sistema de gestión, en tus medidas de protección. Entonces, lo que vas a hacer es, eso te va a servir para mejorar tu sistema de prevención, definitivamente. Todo estaba bien, hay medidas de protección, hay EPP, hay todo. ¿Qué pasó? El trabajador, un exceso de confianza. Ok, hay que recapacitarlos. Hay que bombardearles de capacitación a los trabajadores. Hay que sensibilizarlos sobre los accidentes. No queda de otra. Simplemente no hay que renovarle el contrato a esta persona. Es reiterativo. Hay medidas. Bien, pero por eso es importante la investigación. Y el comité es el órgano, es quien, ni siquiera lo hace el empleador, lo hace el comité. Es quien de manera parcial va a investigar el accidente. Bien, ¿cómo debe funcionar el comité? Pues como un órgano de apoyo y participación constante y va a ser un nexo entre el empleador y el trabajador. ¿Cuáles son las funciones? Ya las he comentado, ¿no? Las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, la definición legal, ya lo he comentado. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo forma parte de todos los elementos del sistema de gestión, pero es lo más relevante porque tiene una relación directa con cada uno de los elementos. ¿Quieres implementar tu reglamento interno de seguridad? Sí, lo tiene que tener el comité, lo tiene que aprobar el comité. ¿Quieres aplicar tu programa anual de seguridad? Lo tiene que aprobar el comité. Bien. ¿Ha pasado un accidente? ¿Quieres investigarlo? Lo tiene que hacer el comité. Entonces se dan cuenta que la planificación, la organización, las acciones de mejora continua y la evaluación de todo el sistema de gestión pasa siempre transversalmente por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, esto ya lo he comentado. Bien, quiero entrar a algo muy importante que es lo que les he comentado. Muchos de ustedes me dicen, eh, doctor, pero desde el inicio de la charla, de la capacitación, de este conversatorio, usted hace referencia a los peligros y riesgos, que en todos lugares hay peligros y riesgos, que se le quemó el ajo y la cebolla y le generó un accidente cuando hacía remoto, pero no entiendo qué son peligros y riesgos. Cuénteme, ¿alguien de ustedes aquí sabe lo que son peligros y riesgos? Bien, a ver, señores, el peligro es aquella situación, contexto, bien, entidad u objeto, bien, que tiene la potencia de generar
un daño en la afectación a nuestra integridad física. Es aquella situación, contexto, objeto o incluso entidad, o sea, un vector, por ejemplo, un zancudo, un animal, etcétera, bien, tiene la potencia suficiente para causarnos un daño. Yo les pongo un ejemplo. Un león, un león. Imaginemos que ahorita estamos en un salón de clases. Yo pongo un león ante ustedes, suelto, y no ha comido en 20 días. Ese león, por ser león, tiene la potencia de generarnos un daño a todos nosotros. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, correcto, Yanisa, claro que sí. Claro, ese león tiene la Sí, es un potencia riesgo. correcto, Susi, tiene la potencia de generarme un daño. Perfecto. Ahora, ese mismo león lo enviamos a un zoológico y en ese zoológico se le coloca una jaula, se colocan líneas donde avisan diciendo no pases de esta línea. Se ponen letreros, no alimentes a león. Se establece un cronograma de alimentación del león para que el león esté totalmente satisfecho siempre. Bien. La pregunta es, el peligro, o sea, la fuente que tiene la potencia de generarme un daño, ¿sigue existiendo? Si vamos al zoológico, si vamos al zoológico, ¿sigue existiendo ese peligro que me puede afectar la integridad física? ¿El león me puede afectar mi integridad física? ¿Qué opinan? Yanisa, ¿qué opinas? A ver, Yanisa, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, sí, a ver. Perfecto. Este, ¿Qué opinas? ¿El león, estando en el zoológico, me puede seguir afectando? pero parece que escuché que hablaba que estaba dentro de una jaula. Sí, correcto. Vamos al Ya, a ver. zoológico y el león estaba ya no en el salón de clases liberado, sino que está en una jaula. Hay una línea que dice no pases de esta línea. Hay un letrero que dice no alimentes al león. El león está debidamente alimentado constantemente. La pregunta es, Ya. tú y yo vamos al zoológico. ¿Ese león todavía tiene la potencia de generarme un daño? No con la misma proporción cuando estaba suelto, Correcto. por Entonces hablamos de probabilidades. probabilidad de amenaza. Correcto. ¿Por qué? Porque el peligro sigue ahí, el león sigue ahí, el peligro aún existe. Aquel agente que me puede generar un daño todavía existe ahí. ¿Por qué? Porque el león sigue ahí. Pero claro, la probabilidad de que ese león salte y me desgarre o me coja un brazo, bien, ha disminuido, se ha mitigado, se ha reducido. Todavía el peligro está. ¿Por qué motivo? Porque imagínate que tú y yo vamos al zoológico, yo veo la línea de seguridad, me importa tres pepinos, veo el letrero que dice no alimenta al león, pero meto la mano y me vuela y me come la mano el león, me arranca la mano entera. ¿Se dan cuenta? Pese a que se han implementado todas las medidas de seguridad, me ha generado un daño. ¿Por qué? Porque no seguí las medidas de seguridad. Ese es un motivo muy común en los accidentes de trabajo. Hay todo. Los peligros siguen ahí. Que yo implemente todas las medidas de seguridad no implica que se elimine el peligro. Bien, el peligro sigue ahí como el león, sigue ahí, pero está ya mitigado, ya está reducido el riesgo. Bien, el peligro. Correcto. Ahora, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que esa persona, perdón, de que ese león me genere un daño. Es el daño que me genera a mí mismo. Bien, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo? La muerte. ¿Cuál es el riesgo? Que me ampute un brazo.
pérdida de un miembro, de una extremidad, por ejemplo. Ese es el riesgo, correcto. Entonces, yo, como zoológico, para eliminar ese peligro, ¿qué tengo que hacer? Pues sacar el león de ahí. Es la única manera. Bien. Pero claro, como yo soy un zoológico y necesito a un león, pues lo que hago es, conozco el león, analizo el león, identifico al león, estudio al león y en base a esa información adopto las medidas de seguridad. Bien, las medidas de protección. Yo sé que le tengo que poner una jaula a una determinada altura. Yo sé que el león estando dentro de la jaula no va a pasar más allá de 1 metro. Entonces pongo la línea antes de 1 metro. Bien, yo sé que algunos turistas no entienden esa señalización y le coloco un letrero enorme, no alimentar al león. Bien, entonces, ¿qué implica esto? Que para poder adoptar las medidas de seguridad en la empresa, pues hay que identificar el peligro y hay que evaluar el riesgo. Si tú no sabes cuál es el peligro, la fuente que tiene la potencia de generarte un daño, no puedes aplicar las medidas de prevención. Y un claro ejemplo de esto ese fue el COVID. Se daban cuenta que cada mes salían medidas de prevención diferentes. 3 metros, 2,5 metros, 1 metro. No que la mascarilla KN95, no que la de tela, no que la quirúrgica, no que el alcohol de 95, no que el alcohol de 70 es suficiente. ¿Por qué? Porque no conocíamos el peligro. Recién estábamos identificando al riesgo biológico como lo es el dengue, perdón, el COVID. Bien. Es por eso que recién, que al día de hoy, las medidas de prevención son más certeras. Pero la gente se sigue enfermando de COVID, ojo. El peligro sigue ahí, solamente que la probabilidad se reduce. ¿Por qué? Porque ya estamos vacunados, esa es una medida de prevención. Ya estamos vacunados, ya hay una inmunización colectiva, ya nos dio COVID, bien. Pero claro, siguen saliendo cepas, hay que estudiarlas, hay que identificarlas. ¿Para qué? Para adoptar las medidas de protección. Entonces, ¿qué implica esto, señores? Implica que para poder participar o para poder tener un centro de trabajo seguro, bien, debemos adoptar medidas de prevención. Y para adoptar medidas de prevención, pues debemos de identificar el peligro y evaluar el riesgo que existe en todo centro de trabajo. Ah, eso lo tiene que hacer mi empleador. No, señores. Lo necesitamos hacer de manera conjunta, empleador y trabajador. No, el empleador va a contratar a un tercero, el abogado Bruno Celi, y él va a venir. Señores, lo puedo hacer, pero no va a ser tan eficiente como si lo hicieran ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce mejor la empresa? ¿Ustedes o yo? Pues ustedes, los trabajadores. Bien, entonces definitivamente tiene que haber una participación, tiene que los trabajadores involucrarse con todo esto. Bien, tienen que involucrarse. Entonces, yo he traído acá a ustedes una presentación, bien, donde vemos una oficina. ¿Correcto? En esa oficina, cualquiera, común y corriente, vamos a apreciar peligros y riesgos. Y lo que me interesa es que ustedes identifiquen cada peligro, evalúen los riesgos e indiquen cuáles son las medidas de prevención que adoptarían para que esa misma oficina, con esa misma cantidad de trabajadores, no tenga accidentes de trabajo. Bien, o los mismos se reduzcan considerablemente. Bien, yo voy a indicar, le voy a dictar un número y ustedes me indicarán cuál es el peligro, cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de prevención. Empecemos. Yanisa, número 1. Tenemos una trabajadora que se ha subido a una silla de oficina que tiene rueditas para alcanzar un estante que tiene libros, documentos contables, de repente con documentos administrativos. La pregunta ahí, ¿cuál es el peligro? Uno, está subida en una silla que tiene rueditas y por lo tanto esa silla en cualquier momento puede eh, es decir, rodarse y la chica plum caer y pueda dañar alguna parte de su cuerpo. Correcto. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿La silla o el mal uso de la silla? El, el mal uso de la silla.
Correcto, porque la silla en sí mismo tiene una finalidad y si tú la colocas dentro del lugar adecuado, esa silla no representa ningún peligro, salvo que la silla, por ejemplo, tú no le hagas un mantenimiento adecuado, salvo que la silla tú la coloques en otro lugar que no es el que corresponde, la pones por ejemplo, en la puerta de salida de emergencia. Ahí obviamente la silla es un peligro. ¿Por qué? Porque hay falta de orden y limpieza. En este caso, la silla en sí mismo no es un peligro como tal. El peligro aquí es ¿cuál es la fuente? La situación, la acción que comete la trabajadora, que es un mal uso de la herramienta de trabajo, ¿correcto? Un mobiliario de la empresa. Bien, entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Yanisa. Que se pueda caer ella, o sea, que se Ok, pueda fracturar en alguna parte de su cuerpo, pueda ok, dañarse ella misma. ok. Riesgo número uno evaluado, caída en diferente nivel. Eso en seguridad y salud se conoce como caída en diferente nivel. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo? Claro, la fractura, que se puede golpear Otra, la cabeza, eso es que, como consecuencia de la caída. ¿Qué más? claro, los libros están en una parte muy alta y por lo tanto los libros, a sacar uno, pueden caer todos encima de Ok, ella. entonces ahí tú has identificado, por ejemplo, un riesgo adicional. Un riesgo adicional como golpe con un objeto móvil, como son los libros. Bien, que puede golpear. Claro, ¿esto qué puede generar? Contusión, generar una serie de cosas. Bien, ahora tú has dicho algo muy importante y es que el estante está en una altura que no, al parecer, no es la promedio, está muy arriba. Entonces tú ahí has encontrado otro peligro, no un riesgo, otro peligro. Una misma situación puede contener dos riesgos y diferentes peligros, dos peligros y diferentes riesgos. Obviamente aquí el uso inadecuado de la silla, pero la pregunta, yo me puedo preguntar, ¿y por qué la señorita usó la silla de esa manera? Ah, porque quería alcanzar un estante. ¿Y por qué quería alcanzar un estante? Porque se encontraba muy alto. ¿Y por qué se encontraba muy alto? Porque se ha clavado a una altura muy elevada, fuera de promedio de la estatura de los trabajadores. Ok, te das cuenta que ahí hay una situación, una circunstancia, un contexto inseguro que tiene la fuente de causar un daño. Bien, entonces, claro, aquí lo que tiene que hacer el empleador como medida de prevención, ¿cuál es? Pues establecer una altura promedio de todos sus trabajadores y ahí colocar la estantería, colocar las repisas, los cuadernos, los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien, muchas gracias, Yanisa. Ahora, vemos, por ejemplo, veamos el número 7, José Luis. Hola, a ver, el número Número 7. 7. No, Tienes a no, un no. trabajador que está con las piernas arriba en su escritorio, está trabajando y encima del CPU parece, hay una taza de café, por debajo hay otra taza, hay botellas. A ver, ¿Cuál es el peligro? déjame poner ampliar la pantalla un momentito. Espera. Ok, ok, ok. A ver, el número 7, ¿dónde está? A la derecha, por la ventana. Ah, ok, ok, ok. Ya, tiene bueno, postura inadecuada, definitivamente. Una Perfecto. Postura inadecuada, de postura acuerdo. Ese es un inadecuada. peligro. ¿Cuál es el riesgo que puede generar esa postura inadecuada? Claro, que hay riesgo de caída, pues, ¿no? Riesgo Caída, de caída. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo puede generar? lesiones disergonómicas, pues, ¿no? Lesiones musculoesqueléticas, disergonómicas, ergonómicas, perfecto. ¿Qué otro peligro adviertes? Otro peligro advierto, Por ejemplo, la taza está en su lugar, esa taza de café blanca. la que está sobre la, está Sobre el seca, C- sí, la taza de café que yo presumo que esa está encima de un CPU. ya, claro, entonces ahí hay un riesgo eléctrico. Correcto. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la fuente? El café, el café, pues El el café, o líquido, el sea, líquido, si el tú, líquido, el por ejemplo, yo líquido. tengo este café acá. Todo esto es café, todo que tomo todos los días. Yo lo dejo acá, en su lugar. ¿Es un riesgo? No. ¿Es un peligro? No. Pero si yo lo coloco encima del CPU, Claro, peligro de caída. claro, ¿no? Pero entonces el peligro aquí es falta de orden y limpieza. ¿Por qué? Porque el café está en un lugar inadecuado. Entonces, esa es la fuente, el café, porque el café en sí mismo no te hace daño, no te va a afectar tu integridad física,
pero Ajá. esa taza de café caliente colocada en un lugar que no corresponde, esa es la fuente. Esa es la Ya. fuente que tiene la potencia de generarte un daño. ¿A eso qué se le tiene que sumar? Un movimiento, se le tiene que sumar distracción del trabajador para que se caiga. Bien, ¿y esto qué genera? Como tú bien has señalado, un riesgo. ¿Qué riesgo? Riesgo eléctrico. Puede afectar, electrocutar al trabajador, puede quemar al trabajador, puede Ujú. también generar daños a los bienes de la empresa, que también se Ujú. tienen que tomar en consideración. Claro, claro. Un Bien, daño patrimonial. correcto, correcto. Bien, luego, Susi Almeida, buenas noches. Tenemos el Doctor, buenas punto noches. 6, Susi, que está en el lado izquierdo. Tenemos un calefactor. En Piura no estamos muy acostumbrados con estas herramientas, pero en países donde hace mucho frío, hay calefactor, que es como el aire acondicionado, pero lo contrario, ¿no? Genera calor y está generalmente, tiene una fuente eléctrica o una fuente a gas. Bien. Entonces, tenemos un trabajador que dejó su chaqueta, su casaca, su chompa encima del calefactor. Y al mismo tiempo tenemos esta trabajadora que está con cara de aburrida y ha colocado su bufanda encima de esa lámpara que está prendida porque la utiliza para iluminar su escritorio. Cuéntame, esas dos situaciones, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es El la que ha fuente de dejado peligro? en este caso, doctor, ha dejado la chaqueta sobre algo eléctrico, ¿no? Que Correcto. imaginemos que de repente pueda haber por ahí algún cable, bueno, aunque está en la otra imagen, ¿no? Pero es un riesgo porque para empezar la ubicación no es la correcta de la chaqueta. Entonces es un peligro porque está dentro de una lámpara y eso puede recalentar y puede generar un peligro. ¿Cuál es? Ya, ok, a ver, a ver. El peligro es la fuente, es la fuente. Y tú lo has dicho muy bien, no es el lugar adecuado. Es decir, en términos de seguridad, ¿cuál es la fuente? La falta de orden y limpieza de esa ropa. Porque se ha colocado en un lugar inadecuado, donde no es su lugar. Bien. ¿El riesgo cuál es? ¿Qué puede pasar? Se puede recalentar, bien, puede haber un riesgo de incendio, un riesgo de electrocución, por ejemplo, puede haber un riesgo de explosión, por ejemplo, ¿correcto? Que puede Y hay afectar papeles también cerca al de la chica, trabajador. ¿no? Que Correcto, están en el piso y, correcto. ajá. Así es, así es. Ahora, tú ya identificaste el peligro, ya evaluaste cuáles son los riesgos. La pregunta es, ¿qué medidas de prevención adoptarías si tú fueras el gerente de esa empresa, el administrador? Adviertes esto. Acabas de identificar el peligro, acabas de evaluar el riesgo, los riesgos que le pueden afectar a los trabajadores. ¿Qué medida de prevención recomendarías o adoptarías? Número uno, que es una oficina donde debe permanecer el orden y la limpieza por parte de todos los colaboradores, ¿no? Es una responsabilidad que ellos lo tienen que tener súper claro y que para cada cosa o objetivo tiene que haber un lugar específico. Por ejemplo, en este caso, viendo la imagen, la chaqueta, por ejemplo, debería el colaborador tener un locker específico para que pueda colocar sus bienes. ¿No? ¿Qué más? Correcto. Los papeles que de repente se me ocurre, se le cayó a otro colaborador, de repente pasó una casualidad por ahí, asumimos a un cliente, se le cayó un voucher o yo qué sé. Es la responsabilidad del colaborador recoger y ponerlo en su lugar, de repente si no sirve en una papelera o de repente en el lugar correcto de un archivo o yo qué sé, ¿no? En cualquier la situación que esté en este caso. Correcto, definitivamente. Tú has dicho algo muy importante. Lo relacionado con la falta de orden y limpieza, un locker. Bien, esa es una medida de prevención administrativa que puedes hacer. Aparte de eso, puedes también capacitar a los trabajadores. Aparte de eso, puedes sancionar a los trabajadores. Porque, ojo, señores, la sanción, si bien es algo negativo para el trabajador, pero lo que busca es algo positivo. Doctor, ¿cómo es eso? Sí, yo le aplico una sanción a un trabajador, una llamada de atención porque vi que ha colocado la chaqueta en un lugar que no es el adecuado, pues lo que yo hago lo sanciono. ¿Para qué? Para que ese estímulo negativo, ojalá le genere que enmiende su comportamiento. Por ejemplo, yo una vez me pasaba la luz roja porque estaba apurado, llegaba a dar una capacitación
y me estaban esperando. Me pasé la luz roja, no había nadie obviamente, pero me captó la cámara y me multaron. Entonces, obviamente me hicieron pagar mi multa, la pagué porque soy consciente que cometí una infracción. ¿Ustedes creen que al día de hoy me pase una luz roja? Ni el ámbar. Está cambiando 3, 2, 1 y mi esposa me dice, pero estás en ámbar. Lo siento, porque me dolió ese estímulo negativo. Entonces, ya enmiendo mi comportamiento. Entonces, la sanción es algo negativo, sí, pero hay que verle el lado positivo. Entonces, una medida de prevención también es sancionar al trabajador para que enmiende su conducta, para que por lo menos en su cabeza diga, no lo hago, no porque me pueda afectar físicamente, no porque esto puede explotar. No lo hago porque me pueden sancionar, me pueden despedir. Por lo menos eso para mí, como empresa, me sirve. ¿Por qué? Porque ya no vas a cometer actos subestándar. Si es que no te interesa tu integridad física y te interesa conservar tu empleo, por lo menos tiene el efecto que yo quiero como empresa. Que enmiendes tu comportamiento, que realices, tengas una conducta segura. Bien. Luego, punto número 15. Veamos. Fresia Torres. ¿Estás presente, Fresia? Gracias. Así estás, Fresia. ¿Fresia? Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Fresia, el número 15. Vemos un trabajador, al parecer es de limpieza, mantenimiento, no lo sé, está cargando unas cajas que le tapan la visión y está caminando por la empresa. Cuéntame, ¿cuál es el peligro ahí? ¿Cuál es la fuente que tiene la potencia de generarle un daño? Por ejemplo, tal vez las cajas sean muy pesadas y le va a generar un daño físico a su columna, en primer Bien, lugar. Luego, perfecto. si no tiene visión, como se puede apreciar abajo, tiene no sé si es el tacho de basura, no sé, Ujú, pero, o sea, eso le va a provocar una caída y entonces eso va a ser perjudicial para la empresa. Porque al ujú. final, o sea, puede provocarle un daño mayor, ¿no? Se puede, en este caso, tener una fractura y ya pues no, eso equivalería más a más riesgos. Correcto. Entonces, tú bien has identificado dos peligros. El primero, carga inadecuada porque de repente es muy pesado. Perfecto, te lo compro. Es un peligro porque esa situación, carga inadecuada, ese es el peligro, la fuente, la conducta. Bien. ¿Cuáles son los riesgos que puede generar ese peligro? Riesgos musculoesqueléticos, hernias. Perfecto. ¿Cuáles son las medidas de protección, Frecia, tú misma, sobre ese peligro, la carga inadecuada y ese riesgo que tú has analizado, el riesgo esquelético, musculoesquelético, ergonómico? ¿Cuál es la medida de prevención que tú adoptarías en ese plazo si fueras la gerente, la administradora? En este caso, por ejemplo, si ese trabajador se dedica específicamente a transportar o en este caso su trabajo requiere de lo que es en este caso, cargar. Se podría hacer como que facilitarle, no sé cómo se llaman esos que mueven los bultos, que son como unas canastillas, no sé cómo se llama, Correcto, pero correcto. Tú así vas a tener herramientas de trabajo para transportar, ¿no? para transportar. También se le Correcto. puede, por ejemplo, si es una empresa donde no se puede, en este caso, utilizar ese tipo de herramienta, por lo menos hay unos que le llaman como tampoco, no recuerdo cómo se le llaman, pero son que se ponen como una faja en la cintura y La como que faja. le sirve, claro, así como que le sirve al trabajador para evitar lo que es una hernia en este caso, ¿no? Y Perfecto. también, pues, no, que cuando haga en este caso, ese tipo de traslado, él pueda tener visibilidad. Perfecto. Entonces tú ya has abordado también las recomendaciones ante el peligro relacionado con carga inadecuada, ¿no? Exceso de confianza, de hacer en un solo viaje. No, es que quiero hacer un solo viaje porque si no, ir por dos cajas y luego regresar por otras dos, mejor pongo las cuatro y me voy, ¿no? Y camino así, sin mirar. Muchas veces esto pasa cuando suceden los accidentes en una planta con los montacargas. Con los montacargas pasa eso.
Se levantan tanta carga que impiden la visión al conductor y el conductor está así. Y pasa un trabajador despistado y se lo lleva de encuentro. Pasa eso, es un accidente muy común en una planta que utiliza montacarga. Por eso es que el montacarga le adopta medidas, por ejemplo, circulinas, ruido, para que el trabajador esté atento. Pero también, obviamente, capacitar al personal y supervisar al personal que maneje el montacarga para que no impida su visibilidad. Claro, muchas veces también el empleador tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el empleador pone por encima de la salud del trabajador la operatividad. No, 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 ¿sabes qué? Lleva todo, porque me consume mucha gasolina, porque necesito que este almacén quede limpio. Ya meter todo el cajón para exportar, si no pierdo la oportunidad. Sí, claro. Entonces ahí tiene que concientizar tanto el empleador como el trabajador. Entonces yo adoptaría, aparte de lo que tú señalas, adoptaría medidas, por ejemplo, de capacitación, sensibilización. Entonces, señores, he traído a ustedes un poco de información, porque hay mucha información, podríamos hablar horas sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre diferentes aspectos, pero he traído este tema sobre los peligros y riesgos porque yo lo que busco es que ustedes, como trabajadores, como emprendedores, como administradores, como gerentes de una empresa, pues tengan las herramientas para lograr la finalidad de la seguridad en un trabajo. Que un centro de trabajo sea seguro. ¿Para quién? ¿Para beneficio del empleador? No, para en beneficio de ustedes mismos. Porque, insisto, de la misma manera como ustedes salen de sus casas, tienen que regresar con sus familias. ¿Bien? ¿Y de quién depende ello? Depende muchísimo de ustedes. Pero tienen que partir por algo muy elemental que es generarse o cambiar este chip y generarse una cultura de prevención. Poner por encima la comodidad, poner por encima de todo la seguridad. ¿Bien? Porque el trabajo es un medio, una herramienta para que ustedes consigan sus metas profesionales y personales. No debe ser un lugar donde se le afecte su integridad física o donde puedan perder la vida. Bien, señores, si no hay más consultas, les agradezco mucho esta, esta disposición, estar atentos a esta charla. Es un tema complejo, muy técnico, pero es un tema muy importante que tiene que tener en cuenta todo administrador de una empresa, todo trabajador de una empresa. Tiene que tenerlo muy claro, la relevancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque hablamos de personas, de seres humanos. E incluso puede ser más relevante que el tema laboral, porque la plata va y viene. Uno cuando se va sin su plata. La plata se queda acá. Entonces, esto incluso es un aspecto más importante, porque implica hablar de la integridad de cada uno de ustedes. Bien, señores, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda adicional. Doctor, disculpe, Sí, algo Elisa. importante. A lo que le hemos escuchado, ¿no? Creo que todos, como colaboradores, como empleados, como trabajadores dentro de una empresa, dentro de una institución, la parte importante es todos somos conscientes de la acción que vamos a realizar, ¿no? Y evaluar cada consecuencia de la que puede ocasionar esa acción que vamos a hacer. Por lo tanto, son los únicos responsables de los que nos puede pasar dentro de una empresa. Correcto, correcto, definitivamente, Yanis. Tal cual. Y quiero también terminar con una reflexión más de lo que señala Yanis. Yanisa, señores, no tengan temor a sancionar a su gente, a sus trabajadores. Y tú, trabajador, no veas negativo el que te sancionen por incumplir la medida de seguridad. Señores, el 80% de accidentes se genera por responsabilidad del trabajador, por un exceso de confianza, por una negligencia del trabajador. Yo he visto casos donde los trabajadores evaden las medidas de seguridad. Yo vi un video lamentable donde un trabajador estaba en un área de trabajo y donde se le dijo, tú no puedes pasar de acá. De hecho, estaba delimitado y se decía, no pase de acá. Pero claro, al otro lado estaba en una banda de transportadora de productos hidrobiológicos, estaba una chica, ¿no? Bueno, varias chicas. Una de ellas era amiga de este trabajador de limpieza que estaba barriendo, haciendo limpieza, una limpieza constante, porque el piso es mojado, porque se transita pota, el hielo cae y todo. Sí, sí, se tiene una política de una limpieza constante para que el piso esté seco, para evitar caídas, porque es un riesgo latente, una fuente, un peligro latente. Entonces, el trabajador
enamorado quizás de esta persona, vio que el supervisor del área estaba rondando, verificando que todos cumplan, que todas las medidas de seguridad se cumplan. Obviamente, no lo va a estar vigilando él siempre. Dio su ronda, cuando vio que ya se había ido, pasó a un área donde no debía entrar, se puso a conversar con ella, jijiji, jajaja, distrayendo a ella, y ella podía sufrir un accidente porque está en una faja transportadora, y al resto de sus compañeras también, y cuando se quiere regresar a su área, baja del lugar donde estaba su amiga y se resbala. Quiere poner el brazo, ¡pum! Brazo roto. ¿De quién es la culpa, señores? Le pusieron una multa a la empresa. La Sunafil muchas veces comete, desde mi punto de vista, ojo, abusos, porque le carga todo al empleador, todo. Yo le demostré al inspector y dije, mira, acá está el video, mis trabajadores todos se cumplen las medidas de seguridad, los he capacitado, tienen EPP. ¿Y ahí qué pasó con esta persona? Mira las cámaras de seguridad. Él evadió al supervisor, evadió el obstáculo que decía no pases. Él pasó, cometió un acto inseguro tras otro, vulneró mis medidas de seguridad, puso en peligro a la otra trabajadora, se cayó, se rompió el brazo. ¿Es mi culpa como empleador? La Sunafil dijo que sí. ¿Por qué motivo? Falta de supervisión o supervisión deficiente, que es el término que adora la Sunafil. Cuando no tiene por qué multar, mete ese cajón desastre porque mete cualquier cosa. Falta de supervisión o supervisión deficiente. No, que el empleador tiene que supervisar a los trabajadores. ¿Sí? Son niños de kinder. Si yo le pongo un letrero, no pases, tengo que poner una persona detrás de ese trabajador para decir, oye, no pases. Hay un letrero que dice no pases. Hay un hueco, hay un ascensor que está clausurado. Pongo letreros por todos lados, no pases. Pero pasa el trabajador y se cae. Te lo demuestro con cámaras de seguridad, como el caso que les planteo. Muchas veces la Sunafil desincentiva al empleador, porque el empleador va a decir, a ver, si gasto recursos, tiempo, en medidas de seguridad, en tener un sistema de gestión, y al final me van a multar por una responsabilidad del trabajador, mejor soy informal. Igual me van a multar, me ahorro plata. Y hasta cierto punto tienen razón. Pero la Sunafil, con un afán de multar y ser paternalista del trabajador, piensa que le hace un bien, pero le hace un daño. Si el trabajador se cayó y fue su responsabilidad, pues señores, fue su responsabilidad. ¿Qué tiene de malo? Que asuma su responsabilidad. No, falta de supervisión. ¿Así? ¿Falta de supervisión? O sea, yo tengo que tener un supervisor. Si tengo 100 trabajadores, tengo que tener 100 supervisores para cada trabajador. Como si fuera su sombra. Tiene que estar mirándolo detrás para que no haga nada. ¿Así? Entonces, si es así, ¿y quién supervisa al supervisor? Y se hace una cadena infinita de supervisores. Es absurdo, es ilógico un pensamiento así. Te he demostrado mi diligencia, te he demostrado la capacitación, te he mostrado un video. A pesar de eso dices que es mi responsabilidad. Bueno, cosas que pasan. Nuestro sistema, nuestro ordenamiento no es perfecto. Hay que convivir y hay que sobrellevar. José Luis, Un mensaje, un mensaje. Mira, sí, la a la óptica que nación. Dale, dale, José Luis. la óptica que tú tienes es válida porque es una óptica jurídica, pues, ¿no? Es una óptica de defensa, pero vayamos al tema del principio de la norma y el tema que estamos ahorita combatiendo como Estado y como sociedad es la precariedad del empleo. Entonces, existen esos buenos empleadores como lo que tú, eh, defiendes y en el extremo tenemos los precarios empleadores, a donde para ellos la ley de seguridad y salud en el trabajo es un saludo a la bandera. Te cuento un caso así rapidísimo, no más de un minuto. Se accidenta un Ya, trabajador vale. y Sunafil llega y le pide toda la información al empleador. ¿Y sabe dónde lo coge? Porque lo coge, ¿eh? Sí. Le pide, deme sus charlas de 5 minutos diarias en la cual usted le brindó, donde figure el trabajador accidentado. ¿Sabes qué? El trabajador no figuraba en ninguna charla. En ninguna charla. ¿Pero por qué? O sea, bueno, porque en ese momento el trabajador, justo a esa hora, él tenía que estar en tal lugar relevándose. Entonces, ¿y de quién fue el error? ¿Del trabajador o del supervisor? Del supervisor de la empresa.
Entonces, cosas así, ¿no? Ujú. Y lo otro, para terminar, el tema del permiso de trabajo. Lo primero que coge SUNAFIL, lo primero que coge el fiscal ante un accidente grave es el permiso de trabajo. Ahí donde sale la guillotina y donde caen muertos y heridos. Así que Tal cual, tal sí, cual. muchas Oye, gracias, muchas gracias. no te preocupes, José. Y te lo pongo aún más complicado, José Luis. Tú capacitaste a ese personal, tú capacitaste, pero no te firmó. Por X y motivos no firmó, pero tienes fotos, tienes videos de las evidencias de esa capacitación. Ahí están. Y tú dices, aquí está el trabajador. Aquí está. Está la fecha, la hora en la cámara, en la foto. Aquí está. Aquí está en todos los videos. Miren. No, pero no aparece en el registro. Entonces, como no está en el registro, para mí no existe esa capacitación. Así me han dicho. ¿Qué? Y el principio de primacía de la realidad, que es un principio laboral, e incluso un principio a nivel de seguridad de un trabajo también. Ah, no, no, es que el registro. Claro, entonces si es el registro, pues múltame por no cumplir con una obligación formal, una infracción leve, pero no digas que no he capacitado al personal y por consiguiente me multas porque yo soy el responsable del accidente porque el trabajador no estuvo debidamente capacitado. No, si estuvo capacitado, ok, fue mi error no revisar y no sancionar al trabajador para que me firme. Listo. Pero múltame por eso. No me vincules y me digas que porque no fue capacitado, porque en la realidad sí fue capacitado. Y te estoy demostrando que efectivamente acá están todas las grabaciones de video. Y él está, aquí está. Cómo hace la lucha contra incendios, cómo hace esto, cómo hace esto. Me dejo entender. Es aún así más complicado. Pero bueno, señores, es un tema en desarrollo, es un tema en crecimiento, es un tema en perfeccionamiento. La idea es que ustedes cumplan con las medidas de seguridad para que ello le pueda beneficiar a cada uno de ustedes. No quiero dilatar aún más el tiempo, ya nos hemos pasado 9 minutos, 10 minutos. Sé que el tiempo es oro. Les agradezco muchísimo y les mando mis mayores respetos porque un profesional que prefiera estar sentado en una computadora o asistir a una formación, a una capacitación, en vez de estar, por ejemplo, viendo el partido, comiendo, cenando con su familia, es un profesional que es muy bueno, que tiene las cosas muy claras y que siempre el desarrollo profesional es la llave y la herramienta para su crecimiento y cumplimiento de metas. Bien, que pasen muy buenas noches, que le vaya muy bien. Ya nos veremos en otra oportunidad. Yo ya no voy a dictar charlas en esto que quede de la semana. Y bueno, espero verlos pronto en las capacitaciones que el Corlat haga, los diplomados en laboral, en seguridad en un trabajo. Me gustaría tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Ya han visto cómo son mis ponencias, el nivel de precisión y detalle. Yo les traigo experiencia para que lo tengan muy en cuenta. Insisto con lo que les señalé ayer, mis números de contacto los tiene Joan, los tiene el Corlat, así que cualquier duda que puedan tener para asesorarlos en temas de empresariales, porque a eso me dedico, en materia laboral, en materia de seguridad en un trabajo, pues con mucho gusto los podría apoyar. Bien, que tengan muy buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias, Bruno. Muchas gracias.